Hello, how are you? I hope you're fine. I'm fine myself. So it's time to talk about frequency words. What are frequency words? Well, this list over here, they are frequency words. Son palabras de frecuencia. Always, usually, often, sometimes, hardly ever, and never. Su significado en español es always, siempre. Usually, usualmente. Often, a menudo. Sometimes, algunas veces. Hardly ever, pocas veces. Never, nunca. ¿Ok? Como podemos notar, estas son palabras que expresan frecuencia con que realizamos ciertas actividades. ¿Cuáles actividades? Take a shower in the morning. Bañarse por la mañana. Read the news online. Leer las noticias en línea. Watch movies on TV at night. Ver películas en la TV por la noche. Listen to music. Escuchar música. Go shopping for food. Ir o salir de compras por alimentos. Play sports. Practicar algún deporte. Text friends. Enviar mensajes de textos a los amigos. Have lunch at school or work. Tener el almuerzo en la escuela o en el trabajo. Go out with friends. Salir con amigos. Bien, pues vamos a ver cómo se utilizan estas palabras de frecuencia. Y como podemos ver, la posición de las palabras de frecuencia es después de la persona. Por lo tanto, yo puedo expresar las siguientes ideas ya utilizando la frecuencia. Vamos a ver el primer ejemplo. I always take a shower in the morning. I always take a shower in the morning. Yo siempre me baño por las mañanas. I always take a shower in the morning. Súper importante. Vean la posición de always después de la persona y antes de la acción. Es decir, entre la persona y la acción. Esa es la colocación de estas palabras. Veamos la siguiente. Read the news online. Ok, eso no lo hago always, no lo hago siempre. Esto puedo expresarlo de la siguiente manera. Ok, porque no es siempre. I usually read the news online. I usually read the news online. Usualmente leo las noticias en línea. Ok, muy bien. Vamos a expresar ahora la siguiente idea. Watch movies on TV at night. So, podría seguir con el orden, pero yo quiero expresar una realidad respecto de mí. So, entonces, para la siguiente actividad, voy a escoger la palabra de frecuencia o el conjunto de dos palabras de frecuencia que expresan una realidad respecto a mí. I hardly ever watch movies on TV at night. I hardly ever watch movies on TV at night. Lo cual quiere decir, yo veo películas en TV en la noche muy pocas veces, ¿ok? Pero recuerden, la posición, a pesar de que yo en español lo dije al final, la posición de estas palabras de frecuencia es este lugar. Muy bien, vamos a expresar otro ejemplo. Y el siguiente ejemplo es listen to music, ¿ok? Y voy a utilizar otra palabra de frecuencia que revela mi realidad. Y esta es, I often listen to music. I often listen to music. ¿Ok? Yo escucho música a menudo. Como podemos ver en español, yo puse la palabra final. Sin embargo, la regla en inglés es que la coloquemos después de la persona y antes del verbo. Es decir, entre. I often listen to music. Por cierto, aprovechamos este momento para escuchar la pronunciación de esta palabra, a menudo, often, often, como si la letra T no existiese. I often listen to music, ¿ok? Hay personas que la pronuncian often, si la escuchan, y regularmente la he escuchado más con los británicos, o quizás otro país donde hablen inglés, pero en América y en Canadá yo he escuchado la pronunciación como often. I often listen to music. Bien, yo les pediría que ustedes puedan realizar los ejemplos según aplique a sus vidas respecto de las demás actividades y pueden dejar sus comentarios o sus ejemplos en la parte de abajo. Me encantará leerlos para poder interactuar con ustedes. Muy bien.
Ahora tenemos otra serie de palabras que nosotros también podemos utilizar para expresar frecuencia. Estas palabras, every day, todos los días, every Sunday, todos los domingos o cada domingo, every weekend, cada fin de semana o todos los fines de semana, once a week, una vez por semana, once a month, una vez por mes, once a year, una vez por año, twice a week, 2 veces a la semana, twice a month, 2 veces al mes, etcétera. Podemos expresar con otras expresiones de tiempo. 3 times, observen, once, una vez, pronunciación, once, twice, ¿ok? Pero a partir de 3 veces en adelante decimos el número y luego la palabra times. 3 times a week, 3 times a month, 3 times a year. Como les decía, después el número 3, a partir del número 3, mejor dicho, en adelante decimos el número y luego la palabra times. Eso significa 3 veces, 4 times, 4 veces, 4 times a week, 4 veces a la semana, 4 times a month, 4 veces al mes, 4 times a year, 4 veces al año. ¿Ok? So, estas palabras entonces expresan también frecuencia con que realizamos ciertas actividades. Sin embargo, estas palabras que tenemos en este espacio, estas o conjunto de palabras se utilizan al final de la oración para expresar la frecuencia con que hacemos algo. Por lo tanto, vamos a borrar esto y vamos a colocar la persona inmediatamente antes de la actividad. ¿Ok? Las unimos a través de una línea y decimos lo siguiente. I take a shower in the morning every day. I take a shower in the morning every day. ¿Ok? La siguiente podría ser I read the news online every Sunday. I read the news online every Sunday. Como podemos ver, la flecha nos lleva a la colocación de estas conjunto de palabras que expresan la frecuencia con que realizamos ciertas acciones. Ahí la tenemos. So, I read the news online every Sunday. Okay. I watch movies on TV at night every weekend. I watch movies on TV at night every weekend, right? I watch movies on TV at night every weekend. Y realmente eso es lo que hago. No lo hago todos los días, pero lo hago los fines de semana. Bien, ustedes también pueden expresar sus ejemplos utilizando cualquiera de estas palabras. Muy bien. Voy a borrar la línea y vamos a conocer cuáles son aquellas preguntas que nosotros podemos utilizar para indagar con qué frecuencia realizamos ciertas actividades. Una forma para preguntar es utilizando la pregunta do you. Como sabemos, esta combinación poniendo el do antes de you nos hace saber o le hace saber a la persona con la que estamos interactuando que vamos a realizar una pregunta. ¿Ok? Do you. Ahí viene la pregunta. Ahora vamos a colocar la palabra ever. ¿Ok? Do you ever. Esta pregunta significa, ¿haces la actividad y con qué frecuencia la haces? Son dos preguntas en una. Do you ever take a shower in the morning? ¿Ok? Do you ever take a shower in the morning? No sé, a lo mejor yo pienso que lo tomas al mediodía o lo tomas en la noche. Entonces yo quiero saber si realmente lo tomas en la mañana, tomas el baño en la mañana y además con qué frecuencia lo haces, right? So, do you ever take a shower in the morning? Como podemos ver, la pregunta inicia con do you. So, regularmente respondemos a esta pregunta de esta forma. Yes, I do. ¿Ok? Respondemos. Pero además, como esta palabra quiere saber con qué frecuencia la hago, entonces yo manifiesto lo siguiente. I always take a shower in the morning. Sorry. I always take a shower. Bueno, voy a obviar aquí el resto de la respuesta.
Yes, I do. I always take a shower in the morning. Eso es como yo puedo responder. Entonces, lo que podemos hacer es evitar el yes, I do, y simplemente vamos, yes, I always take a shower in the morning. ¿Ok? Evitamos el yes, I do, lo cual es obvio que lo podemos decir. Cualquiera de las dos formas, esta pregunta es correcta. Siguiente pregunta. Do you ever read the news online? Do you ever read the news online? No sé si las lees o si las lees, entonces yo quiero saber si las lees y a la vez con qué frecuencia lo haces. Nuevamente, lo que yo voy a responder, si realmente leo las noticias, sería yes, I do, como respuesta, iniciará la pregunta y luego con qué frecuencia lo hago. I usually read the news online. Okay, I usually read the news online. Bien. Y por último, para poner otro ejemplo con esto, preguntaría, do you ever watch movies on TV at night? Do you ever watch movies on TV at night? Okay. Bien, yo puedo responder, por supuesto, no, I don't. Ok, lo cual sería también una respuesta corta a la pregunta y luego concluiría, I never watch movies on TV at night. Ok, utilizando un adverbio de frecuencia, como sabemos en la primera parte de este mismo video, never, la colocación es entre la persona y el verbo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, esta es una forma de hacer una pregunta para conocer con qué frecuencia. Sin embargo, hay también otra forma. Otra forma para hacer una pregunta es la siguiente. Y aquí vamos con esta otra forma. La combinación de palabras how often. Ok, how often. Déjenme borrar y poner esto un poco más lejos para que nos dé espacio. How often. Y luego lanzamos la pregunta. Do you? Y como les decía, esa combinación de estas palabras en esa posición que indica que es una pregunta. De hecho, de entrada sabemos que es una pregunta. How often do you take a shower in the morning? ¿Con qué frecuencia te bañas en la mañana? Yo ya di por hecho que, bueno, todo el mundo se baña a regadera, al menos en este país. Entonces, how often do you take a shower in the morning? Ya yo pregunto directamente, ¿con qué frecuencia te bañas? ¿Ok? De otra manera, si fuese una actividad que a lo mejor no todo el mundo hace, como quizás ver películas, no, sí, eso sí lo hacemos todo el tiempo. Hacer un deporte, practicar un deporte, hay personas que no lo hacen, entonces yo preguntaría con la otra, do you ever play sports? Okay, do you ever play sports? Pero si yo sé que es una actividad que comúnmente es hecha por todo el mundo, entonces voy directa. ¿Con qué frecuencia lo haces? Porque qué tal si pregunto, hey, how often do you smoke? ¿Con qué frecuencia fumas? Y la persona ni siquiera sabe si fuma, ¿no? A menos que ya la haya visto. Entonces ya pregunto, how often? Si no, utilizaría la otra pregunta, do you ever smoke? Bien, how often do you take a shower in the morning? Bien, pues respondemos a esta pregunta directamente con I always take a shower in the morning. Ok, siguiente pregunta. How often do you read the news online? How often do you read the news online? So, yo respondería, I hardly ever read the news online. So, obviamos el resto de la respuesta. Muy bien, pues esto es cómo hablar de actividades y además incluirles frecuencia con que hacemos las actividades. Como preguntarle a alguien respecto de si hace una actividad o no y con qué frecuencia la hace. O cómo preguntar a alguien con qué frecuencia hace cierta actividad que es muy común para todas las personas. ¿Ok? So, si te gustó este video, por favor, déjame un like, comparte con otras personas, aprende inglés fácil y sencillo, pero efectivo. Gracias. So, see you next time with more on grammar. Bye-bye.